Hola, buenas tardes, chicos. Me pidieron algo de ingresos brutos. Bueno, armé un Power sintetizando un poco lo que ya tienen ustedes en la página de lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Catamarca y un poco de la mecánica de liquidación. Ejemplo simple les di, después si quieren algo más complejo, me preguntan o lo que vean de complejidad en el ejercicio, me lo hacen, me lo preguntan vía mail o por el foro, ¿sí? Bueno, les voy a compartir ahora el Power que hice. Ah, y eh, después se los voy a subir también a la página virtual. No sé cómo estará esta semana de complicado trabajar con la página, pero bueno, para que tengan algo más algún elemento más para trabajar. Bueno, comienzo dando un pantallazo, que ya lo tienen ustedes ahí, de las normas que se aplican en materias de tributos provinciales, ¿sí? El Código Tributario de la provincia de Catamarca, que es la Ley 5022, abarca todo lo que es procedimiento y los distintos impuestos que recauda la administración, la provincia, y cuya administradora es la Administración General de Rentas, ¿sí? Después tenemos, bueno, también hay algunas leyes de coparticipación, o las leyes, el consenso del 2017, y luego el consenso fiscal del 2019, que suspendió algunos de los acuerdos que se habían firmado en el 2017. Tienen que ver también, bueno, van a tener que ver la 5022, que es el Código Tributario, la Ley 5024, que también es del mismo año 2001, de la 5022, es viejita, o sea, los montos ustedes van a ver que están un poco desactualizados, pero hay una serie de elementos que se siguen aplicando aún a las liquidaciones de ingresos brutos. Y luego, cada año tenemos una ley impositiva que es la duración anual. En algunas de ellas se han producido algunas modificaciones al Código Tributario. En la última parte tienen algunos artículos que modifican los códigos tributarios. Y tenemos las de este año, que vamos a trabajar con esa, que es la 5638, que es la ley impositiva aplicable al ejercicio 2020, ya teniendo en cuenta lo que le decía de la suspensión de algunas reducciones de alícuotas que establecía el consenso del 2017, ¿sí? Después hay una resolución también que es importante, que es la 7519, que hay una conversión de códigos de actividades de renta a los códigos nacionales, ¿sí? Bueno, después tenemos, les hice ahí un detalle, esto solamente ayuda a memoria, pero bueno, fíjense ustedes si les sirve, es un detalle de el código tributario. La primera parte, ahí no está expresada, pero es todo lo que se refiere a procedimiento. Y luego tenemos los impuestos que se tributan, los impuestos provinciales, que es el impuesto inmobiliario. En este ayuda a memoria lo que tienen de qué artículo a qué artículo está cada uno de los impuestos: el impuesto de autor, el impuesto sobre los ingresos brutos. Y nosotros vamos a abrir sellos, y después loterías, tasas retributivas de servicios. Después tenemos, nosotros vamos a hablar, yo voy a hablar el ejemplo sobre ingresos brutos, porque tampoco quiero ser tan larga en esta explicación, sino orientarlos porque entendí que eso es lo que estaban necesitando, ¿sí? Más allá de que ya tienen ustedes el material que les preparó la contadora Caramanes, yo les voy a subir estos cuadritos, ¿sí? Bien, bueno, como les decía, el Código Tributario incluye estos tributos que son de tipo provincial, ¿sí? Que hay, como ven, hay patrimoniales. Tengan en cuenta en eso, lean las características cuando lean del ingreso bruto y de los otros tributos, o sea, qué manifestaciones de riqueza graban. Es importante que tengamos en cuenta esos detalles, ¿sí? Después tenemos, acá les hago como un resumen de lo que es la 5024, que es esta ley de micro, pequeña y mediana empresa, que si bien en algunas cuestiones ha quedado desactualizada, bueno, todavía la seguimos aplicando. ¿Y para qué se aplica?
Para empresas que tienen el domicilio principal acá, al decir domicilio principal, quiere decir que si yo estoy en alguna empresa de convenio y que no supero el 1.000.000 de ventas que me establece acá como límite para encuadrarme dentro de esta ley, voy a poder aplicar también la 5024. Y después habla de algunas cuestiones como un mínimo especial, que es de 2.000 pesos, y algunas exenciones que después, por ejemplo, la vemos, como por ejemplo, según la 5024 se encuentra exento lo que es la producción agropecuaria y la elaboración de bienes en la provincia, ¿sí? Entonces, eso siempre y cuando la venta no sea en el consumidor final. Por lo tanto, es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Acuérdense también que las leyes impositivas, esta, la última, la 5038, y las anteriores también, si no me equivoco, es del año 2014, vienen considerando en uno de los artículos de la misma que las ventas al Estado, ya sea provincial, municipal o nacional, se consideran ventas hechas a consumidor final, para que es necesario que esté reglamentado a los fines de aclarar esta cuestión con respecto a estas ventas. ¿Qué nos dice la 5638, que es la ley impositiva, que ustedes tienen que ver si tienen que liquidar el año 2020? Como les decía, veníamos como en una baja de las alícuotas de acuerdo a lo pactado en el 2017. Y acá se produce un cambio, que es de este pacto fiscal del 2019, donde va a haber un incremento, o sea, las alícuotas se fijan en función de que los ingresos del contribuyente sea hasta 26 millones, de 26 a 150 millones, o de 150 millones o más, ¿sí? Habla de sumatoria de ingresos brutos mensuales para el total del país, ¿sí? Después, también tenemos, cuando superan 3.700.000 en el mes, tenemos un incremento de alícuota que también lo establece la misma ley impositiva. Veamos qué es lo que tenemos que tener. Bueno, voy a darle algunos ejemplitos prácticos, pequeños, para tener en cuenta. O sea, nosotros lo que tenemos que, cuando vamos a liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos, tenemos que ver qué actividad se hace, categorizarlo en base a la misma, y considerar, acuérdense que ingresos brutos es un impuesto que grava las ventas, entonces tenemos que considerar de acuerdo a quién se le está vendiendo, también puede variar el alícuota o puede variar si está exento o no está exento, ¿no es cierto? Como les comentaba recién, si aplico o no la 5024. Acá en este caso, ¿qué es lo que me da? Yo tengo ventas, este ejemplo, me habla que qué monto voy a considerar para aplicar el impuesto. Y tengo que considerar el monto neto de impuesto al valor agregado. Entonces, si yo hago una venta a un ente municipal, es una venta gravada, la hago de un servicio o de un producto grabado, por supuesto, está grabada. Si está grabada, debo quitarle el impuesto al valor agregado, llegar a lo que es la venta neta, que es lo que hace en este ejercicio, y luego sobre eso voy a aplicar de acuerdo a la categoría, y a la actividad, la voy a categorizar a la actividad según esta resolución, y la alícuota la voy a tener dentro de lo que es la resolución, la ley 5638, ¿sí? Bien, después tenemos algunas cuestiones, siempre decimos que es sobre ventas en general devengadas, pero hay algunas actividades, como por ejemplo las actividades profesionales, que se trabaja o se aplica el impuesto sobre lo percibido. Ustedes van a ver que en una liquidación de un médico, o en un cobro de un abogado, o en los mismos honorarios profesionales, se aplica sobre lo cobrado el impuesto, ¿sí? Después tenemos también algunas cuestiones de base imponible que se hacen por la diferencia, como es el caso de tabacos, con algún tipo de comisiones. Después tenemos el caso especial que da en este ejemplo, que entrega
bienes usados, cuando entrega como parte de pago, o sea, compra un vehículo, entrega como parte, compra-venta de bienes usados, entrega como parte de pago un vehículo, otro vehículo, es decir, la venta es de 7.000, el que entrega o se lo evalúan en 3.500 pesos, el impuesto o la alícuota va a ser del 5% sobre el total, sobre la diferencia entre el valor de venta del vehículo nuevo y el valor que toma por el vehículo usado. ¿Sí? Son situaciones que habla de alícuotas o formas de base imponible especial, ¿sí? En general, la base imponible de impuestos sobre el ingreso bruto, como dijimos al principio, son las ventas devengadas. Pero tenemos situaciones donde se aplica sobre ventas percibidas, tenemos situaciones que aplicamos sobre diferencia entre ventas menos compras, como en el caso le decía, de tabaco, o tenemos situaciones donde declaramos la diferencia entre el valor del vehículo que estoy vendiendo menos el que estoy recibiendo, sobre eso aplico el impuesto, ¿sí? Estos son distintos ejemplos de situaciones especiales, ¿sí? ¿Qué es lo que no integran las ventas imponibles? Lo tenemos en el artículo 179. Un ejemplo de eso, ustedes vayan siguiendo el orden, o sea, en la lectura se van dando cuenta que lo que es de pronto, en este 179C, tenemos que un préstamo, y en un préstamo no forma parte la devolución del capital, no forma parte de la base imponible, sino que los que forman parte de la base imponible son los intereses que se cobran por eso, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, la venta de bienes de uso, tampoco forman parte de la base del impuesto. Acá tenemos otro ejemplo del artículo 181, que en el caso de los recupero de créditos, acá también, cuando yo tenga créditos incobrables por sujetos con las mismas características o las mismas condiciones para declarar lo incobrable que tengo para el impuesto a las ganancias, considero incobrables a determinados sujetos, entonces al considerarlo incobrable, lo voy a netear, lo voy a quitar de la base imponible en el momento que lo considere incobrable. Ahora, si yo recupero ese crédito, como ocurre acá, en el momento que recupero lo voy a sumar a la base imponible del impuesto, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo simple que nos permite ver cómo encuadramos. El sistema de liquidación de impuestos provinciales se hace a través de la página. No es un aplicativo que está dentro del SIAP, sí está dentro de los sistemas de AFIP. No trabaja sobre la plataforma de AFIP, sino que tiene una propia plataforma de ingresos brutos, donde el contribuyente declara su actividad, sus códigos de actividad, y el sistema automáticamente le considera la alícuota. No obstante, ustedes tienen que saber cómo encuadrar y sobre todo tener en cuenta, cuando vayan ustedes a ver una actividad, que esa actividad de pronto puede estar en la ley impositiva con alguna alícuota, pero si por alguna razón ustedes tienen una exención, o existe una exención dentro de la ley 5022, tienen que tenerlo en cuenta, porque si ustedes aplican, siempre tiene prioridad la ley impositiva, es lo que determina qué está grabado y qué es lo que está exento, ¿sí? El código tributario. Entonces, en este caso en particular, me pide la liquidación de ingresos brutos para una panificadora. En este caso, que vende al por menor y al por mayor, y también vende productos alimenticios al por mayor y al por menor. ¿Por qué esto? Porque varían las alícuotas entre lo que es al por mayor y al por menor, ¿sí? Y cigarrillos, para que veamos un caso, en el ejemplo, la venta de cigarrillos que yo le comentaba recién que se hacía por diferencia. Bien. Veamos la panificadora. Ustedes, acá estoy hablando de elaboración de productos en la provincia. Entraba dentro de lo que es la ley 5024, siempre y cuando el sujeto facture por todo concepto menos de 1 millón de pesos en el mes, ¿sí? Bueno, pues si estoy en esa situación que factura menos de 1 millón de pesos en el mes, aplico la ley 5024. ¿Y qué me dice? Que
la panificación cuando la venta es al por mayor, que es lo que está en la segunda fila, se aplica este artículo de la 5024 y está exenta. Ahora, cuando la panificación es, se vende a consumidor final, aplico la alícuota del 1,5. Ustedes acá, yo les digo, porque lo conozco por experiencia propia, puede ocurrir, a veces el fisco hace interpretaciones no muy felices con respecto al tema, y de pronto considera que si vende el producto de panificación al Estado, por ejemplo, me dice, sí es consumidor final, y sí es consumidor final, pero está grabado al 1,5, porque es panificación, o sea, el sujeto hace, es fabricante de eso, es distinto que el que vende el pan, el kiosquero que vende pan. ¿Por qué? Porque en ese caso hay una compra-venta y ahí está grabado al 3%, ¿sí? Tengan en cuenta, o sea, por eso está bien encuadrar o saber correctamente con mi actividad, dónde encuadrar mi actividad, ¿sí? Este sujeto vende productos alimentarios, si los vende al por mayor, la alícuota me dice que el 2,5. Ahí les puse los códigos que, pero bueno, puede, o sea, hay mucha variedad, o sea, cuando digo alimentos por mayor, de pronto si vende fiambre es otro código, si vende carne es otro, o sea, también son alimentos y tienen otros códigos. Ahí puse uno en general, este 463-199 son los códigos que yo voy sacando de la ley 5638. Eso se lo pongo para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando, ¿sí? En ese caso de producción, si los mismos alimentos los vendo al por menor, la alícuota es el 3%. ¿Sobre qué lo aplico? Sobre los 10.000, aplico el 3%. Ustedes ven que previo a eso hago una deducción de lo que es el mínimo no imponible, que si bien ya casi no tiene importancia, pero bueno, son los 2.000 pesos, que es un mínimo no imponible sobre el cual no se aplica impuesto y que se distribuye proporcionalmente entre todos los sujetos, entre todos los conceptos sujetos a impuestos. Y después, por último, tenemos la venta de cigarrillos, que acá me dice que en el artículo 178 de la 5022 me dice que tengo que aplicar sobre la diferencia entre el valor de venta y el valor que lo compré al producto. Es decir, lo tengo que vender a 5.000, son productos que me marcan el valor de venta. Lo compré a 4.650, lo debo vender a 5.000, sobre la diferencia aplico la alícuota. ¿Qué alícuota aplico? La que me dice la ley impositiva 2020, que es la 5638, el 5%. A eso lo aplico, le deduzco el mínimo no imponible y llego a la determinación del impuesto. Ustedes ven que llego a determinar un total de 1.668,65 de impuesto. Me imagino que está bien sumado, no lo controlé, pero bueno. Que es la aplicación sobre las bases imponibles. ¿Cuál es la base imponible? La venta, ¿sí? Aplico la alícuota sobre esa base imponible. Luego, esta ley 5024, acuérdense que tenemos que tener la sede en la provincia de Catamarca y que además debe vender en ese mes menos de 1.000.000 de pesos. Si vendo menos de 1.000.000 de pesos, puedo aplicar esta 5024. En el artículo 9 me dice que tengo una reducción, que de acuerdo a los montos de venta, esa reducción va disminuyendo, ¿sí? Si aumento la venta, me disminuye el porcentaje y de reducción del impuesto. Y después tengo una reducción también si paga en término del 5%. Aplico todas esas reducciones y llego a un impuesto de 316. En la parte ustedes van a ver que en la primera parte de la ley 5022 de procedimiento se refiere a la facultad que tiene la Administración General de Renta de determinar agentes de retención. Entonces es muy posible que pueda tener retenciones bancarias, que pueda tener percepciones de algunos proveedores que son agentes de percepción, o pueda tener retención de algunos clientes, como por ejemplo el Estado, que actúa como agente de retención del impuesto sobre los ingresos brutos. Cuando actúa como agente de retención, retiene el 3%. No interesa a cuánto está grabado el producto. Las normas referidas a retenciones aplican una alícuota fija, que es esa del 3%. Bien, si tuviera alguna retención que no me da en el ejercicio,
la deduzco, y si no, tengo que pagar estos 317,04 de impuestos. ¿Se entiende? Es un impuesto sobre las ventas, grava ingresos, solo que aplicamos la alícuota de acuerdo a la 5638, pero en primer lugar consideramos las exenciones o los conceptos que no son computables que me manda la 5022, que es el código tributario. ¿Sí? Esto es la liquidación de ingresos brutos, provincial. Vamos a hablar un poquito, me paso un poquito a lo que es convenio multilateral, y les doy un ejemplo simple, pero por ahí alguno se quedó, ¿qué es esto que me están dando? Bueno, ¿qué es convenio multilateral? No es otro impuesto nuevo, no. Es una forma de liquidar el mismo impuesto sobre los ingresos brutos. Es una forma de distribuir las bases imponibles. ¿Por qué? Porque cuando tengo esta situación que existen actividades de pronto dos sucursales en distintos, o dos negocios en distintas provincias, acá hablo de convenio multilateral, que es un convenio o un acuerdo entre provincias. ¿Para qué? Para distribuir la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Sobre la cual voy a aplicar el impuesto. Una vez que distribuya la base imponible y digo el 60% para Catamarca, el 40% para La Rioja, a ese 60% que voy a considerar para Catamarca, le voy a aplicar los códigos de actividad que vimos recién, los mismos que vimos en el ejercicio de contribuyente local. Le aplicamos esos códigos de actividad. De pronto el código puede ser distinto, pero lo que sí es la misma alícuota. Es decir, si yo vendo panificación en el ejercicio que vimos recién, tengo la panificadora acá y vendo en La Rioja, yo, si tengo sede acá, voy a aplicar lo mismo que apliqué en la otra, la 5024, pero ya no toda la base, voy a hacer una distribución de lo que es la base imponible, porque de pronto yo tengo la fábrica acá, pero vendo en La Rioja y vendo acá, no tengo fábrica allá. Entonces hago una distribución de lo que es los ingresos para considerar en una provincia y en la otra. ¿Cómo hago esta distribución? En base a los ingresos y a los egresos del sujeto. ¿Pero cómo lo hago? ¿Mes a mes? No. Yo tengo que hacer, en base al balance del ejercicio anterior, determino los coeficientes, o determino lo que es el coeficiente único, esto que dice acá. ¿Cómo lo determino? 50% en base a ingresos y 50% en base a gastos. ¿Qué ingresos y qué gastos? Los del balance. Si yo tengo un balance que cierra en junio del 2019, me va a servir para los coeficientes que elabore en base a ese balance, van a ser para aplicar ingresos brutos sobre el impuesto, o para distribuir el impuesto sobre los ingresos brutos del año 2020, ¿sí? O sea, el balance del año anterior me sirve para aplicar al año siguiente los coeficientes. Y si cierra en diciembre del 2019, también voy a aplicarlo para el ejercicio 2020. Lo comienzo a aplicar en abril. ¿Por qué? Porque el balance lo tengo en abril, pero tengo que hacer el ajuste de enero, febrero y marzo. Ustedes vieron que tienen un ejemplo de cómo hago ese ajuste, lo tienen en la práctica, así que en el material que ustedes tienen teórico. Bien, esta síntesis no es para repetirle el convenio, para que no se aburran con eso, sino para decirle qué es lo que estamos haciendo. Bueno, estoy determinando el coeficiente, tengo que determinar el coeficiente único, que es en base a ingresos y en base a egresos. Cuando hablo de ingresos, no voy a computar lo que es bienes de uso, no voy a computar lo que son exportaciones, no voy a considerar lo que es ingresos de atribución directa, que son cuando inicio actividad, eso no los voy a considerar. No voy a considerar recupero de incobrables, los ingresos en relación de dependencia, los reintegros de capital, ¿sí? Y, por otro lado, eso sería para yo determinar el coeficiente ingresos. Tengo que determinar el coeficiente de ingresos y sacar el promedio, dijimos, porque este coeficiente único que aplico durante todo el año es un combinado de ingresos y egresos. En general, cuando hablo de egresos, considero gastos de combustible, reparación, alquileres,
sueldos, cargas sociales, fletes y transporte. No considero lo que serían ingresos, o serían no computables. No es taxativo, pero sí están enumerados algunos de ellos en el artículo 3º, y son el costo de la mercadería. Eso no se considera, ya sea el costo de las obras en construcción, tampoco el costo de la materia prima, ¿sí? Tampoco se considera lo que es publicidad de propaganda, tampoco se consideran los tributos, tampoco se consideran los intereses, y tampoco lo que son los honorarios cuando exceden el 1%, ¿sí? Bueno, eso sería lo que no es, lo que no tengo en cuenta, ¿sí? Y tampoco tengo que tener en cuenta, y esto tengo, bueno, redundante, ténganlo en cuenta, cuando ustedes hagan los ejercicios que ustedes tienen para liquidar, recuerden que ustedes tienen actividades del régimen general y del régimen especial. Esto que estoy hablando de determinar el coeficiente único es régimen general. Es decir, hay actividades, o sea, por defecto todas van al régimen general. Es decir, cuando yo trabajo en 2 jurisdicciones, todas van al régimen general. Pero hay algunas actividades que están a partir del artículo 6º, lo tienen en el material de convenio. No quiero ser repetitiva, pero sí aclararles. Todos esos casos especiales que están a partir del artículo 6º tienen una forma, son de convenio también, porque lo hago en distintas provincias, pero tiene una forma distinta de distribución. ¿Cuál es la forma? Por ejemplo, construcción, tomo un 10% para el lugar de la administración y un 90% para donde se hace la obra. Bueno, en cada uno tienen distintas formas de distribuciones. Entonces, una cosa que tienen que tener en cuenta es que yo, para determinar el coeficiente único, que es solo para las actividades del régimen general, es decir, todas por defecto, las que no están en los regímenes especiales son del régimen general, porque el sujeto, cuando entra a convenio multilateral, entra por todas sus actividades. Es decir, puede ser que esté, él tiene que entrar en convenio porque tiene construcción en La Rioja y en Catamarca, pero a su vez tiene un negocio solamente, una farmacia solamente en Catamarca. Creo que tienen un ejemplo así, no me acuerdo ahora. Él entra por todo, porque hablábamos de que de convenio sujeto. Dijimos que aplicaba, nuestras normas aplican convenio sujeto, más allá que hay discusión o no, pero se aplica convenio sujeto. Entonces, yo tengo que separar, cuando voy a determinar este coeficiente de ingresos y egresos, y ténganlo en cuenta cuando hagan los ejercicios, tengo que tener en cuenta las actividades vinculadas con el régimen, los ingresos y los egresos vinculados con el régimen general. No tengo que decir que también serían no computables todo lo que son ingresos y egresos que respondan a regímenes especiales, ¿sí? Bueno, después, hoy ya me volví. Bueno, les voy a dar un ejemplo relativamente simple, pero para que vean qué es determinar un coeficiente ingreso y un coeficiente, o sea, un coeficiente único. Bueno, por ejemplo, en este caso me dice, tengo que determinar los coeficientes para el ejercicio 2020. Supongo que es el caso que ustedes están viendo. En base al balance al 31 de agosto del 2019, listo. El balance tiene ventas, tiene compra, tiene gasto. Bueno, en este caso en particular me dice el balance, tengo gastos de propaganda y publicidad, tengo sueldos y combustible y tengo ingresos. Los ingresos no me dicen qué son, supongo que son todos computables, entonces cuando voy a hacer los ingresos, ustedes fíjense en qué hace el sujeto, 25.000, 40.000 y 35.000, saca el porcentaje de cada ingreso en el total. Ese 0,25, 0,40 y 0,35 es el coeficiente ingreso. Cuando voy a hacer los gastos, tomo solamente los gastos que son computables. Esto es lo que tienen que tener ustedes en cuenta cuando trabajen con ese balance que yo les di del ejercicio anterior. Tengo que determinar el coeficiente gasto. Bien,
¿Gastos, propaganda y publicidad lo tengo en cuenta? No, no lo tengo en cuenta, porque es un gasto no computable. ¿Sueldo y combustible lo tengo? Sí, lo tengo en cuenta. Bien, me dice que en Córdoba tengo 10.000, en Catamarca 15 y 25 en Tucumán. Eso sumo y eso me determina el coeficiente egresos. Ustedes se imaginan que ustedes van a tener algo más y aparte van a tener que ustedes hacer la distribución en las distintas jurisdicciones de cada tipo de ingreso. Pero sí tengan en cuenta que el sueldo que esté vinculado con un régimen especial, como podría ser el de la construcción, no lo voy a tener que tener en cuenta ese sueldo al momento de determinar el coeficiente egresos del régimen general. ¿Está claro? Bueno. Sacan el coeficiente único cuando sumando 0,20 más 0,25 dividido en 2 me da el coeficiente único. Acá terminó este ejercicio. ¿Pero qué hago con estos coeficientes? Lo aplico a partir del mes de enero del año siguiente. Es decir, que yo todo el ejercicio 2020 voy a aplicar estos coeficientes únicos que determiné en base al balance 2019. ¿Se entiende? Bueno, la idea es que si yo en este caso tengo el balance de agosto que lo voy a tener en octubre. Bueno, es probable que para enero ya puedo aplicar el coeficiente que me corresponde, porque ya puedo determinar estos coeficientes, ya tengo el balance para hacer los coeficientes. Si no lo tuviese, ¿qué tengo que hacer? A partir en abril, corrijo la aplicación de los coeficientes anteriores, ¿sí? Como el ejercicio que ustedes tienen en el material teórico. Eso es determinación de coeficiente. Por eso liquidar por convenio es más trabajoso aparte, y tiene estos pasos. Un primer paso que es determinar el coeficiente, que es una declaración jurada, que es la declaración jurada anual del impuesto. Ahí se determina el coeficiente y la aplico durante el año siguiente. Y el otro caso que les doy acá ya es ya tengo los coeficientes y me dice, donde me da dos actividades, una que es ejecución de obras y otra que es venta de materiales. Me da los ingresos de una actividad y de la otra, pero ya tengo los coeficientes. ¿Y ya tengo los coeficientes de qué? De la actividad del régimen general. Recuerden, cuando yo hablo de coeficientes, hablo de régimen general. Cuando hablo de regímenes especiales, aplico porcentajes cada mes de liquidación. No tengo coeficientes anteriores. Entonces yo tengo estos coeficientes únicos del año 2018, que son el 42, el 32, el 24, que los voy a aplicar, ¿a qué los voy a aplicar? A las ventas. ¿A todas las ventas? No, a las ventas de materiales. Veamos en la resolución y tenemos, ¿qué hacemos en agosto? En este caso ya partimos, esta es la segunda parte, el segundo trabajo que tenemos nosotros liquidando convenio multilateral. Tengo construcción, tengo dos actividades, yo en el mes voy a liquidar agosto, y tengo los ingresos que sufrió el contribuyente, separo lo que es ingresos del régimen general, sumo todo. La Rioja, o sea, como acá me dice, Catamarca, Entre Ríos y Santa Fe, entre todas vendió 58.000, ¿sí? A ver, veámoslo en agosto. Acá me da obtuvo facturación total en las jurisdicciones por 58.000 y 24.000 para la venta de materiales. Acá me da 58.000, agosto obtuvo por la venta de materiales, claro. Yo dijimos que los coeficientes los aplico en la venta de materiales. Acá me da ya el total. Yo tengo las jurisdicciones en base al ejercicio anterior y me da el total. Pero podría ser que estos 58.000 me diga, vendió 28.000 en Catamarca y 30.000 en Entre Ríos. No vendió nada en Santa Fe, no importa. Lo mismo, yo tomo 58.000 y lo multiplico por los coeficientes de cada jurisdicción de la venta de materiales. Acá me los dio por el total, pero puede ser que yo los tenga separados, pero no importa. Yo al momento de aplicar, aplico sobre el total, porque estoy en el año 2019 y estoy distribuyendo las bases en base a los coeficientes únicos. No tomo la venta real de la jurisdicción
sino que tomo las ventas reales de todas las jurisdicciones, las sumo, acá me da 58.000, ya me lo dan el dato, y lo multiplico por el coeficiente único. ¿Y qué obtengo? La base imponible. ¿Qué hago con esa base imponible? Me dice venta de materiales en Catamarca, 24.667. Busco el código en la 5638 de la provincia de Catamarca y le aplico, si es una alícuota del 3%, le aplico la alícuota del 3% y me da el impuesto de Catamarca y le deduzco las retenciones que tenga en Catamarca. Voy a la legislación de Entre Ríos, busco la ley impositiva de la provincia de Entre Ríos y me dice, mira, la venta de material de construcción es el 2%. Bueno, 14.401 por el 2%, determino el impuesto en la provincia de Entre Ríos. Voy a la provincia de Santa Fe y miren, está exento. Bien, entonces no voy a tener impuestos, los 18.931 no me van a significar un impuesto para la provincia de Santa Fe. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que hicimos entonces? Con estos coeficientes se hace una distribución de las bases imponibles para las distintas jurisdicciones. Eso es una de las actividades, la actividad que está en el régimen general. Entonces, como les decía, la construcción es un régimen especial. Y yo tengo lo que vendí o lo que facturé de construcción. Me dice, un 10% para la administración. Bien. La administración está en Catamarca, un 10%. La obra está en Buenos Aires, un 90% para Buenos Aires. Entonces tengo base imponible Catamarca, 3.500. La construcción, supongamos que está en Catamarca grabada al 3%, la grabo con el 3%. 3.500 por el 3%. Buenos Aires, supongan que está grabada al 4%, son 31.500 por el 4%. De esa manera determino el impuesto en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes ven, yo estoy liquidando convenio, pero tengo que conocer la ley impositiva, el código tributario, desde ya de la provincia de Catamarca, pero además debo conocerlos, la ley impositiva y el código tributario, de las otras provincias. ¿Por qué? Porque estoy determinando, o sea, mediante convenio distribuyo las bases imponibles, pero luego aplico las alícuotas correspondientes a cada provincia. Esto es un poco por eso, entendiendo que está vinculado y que como para darles algún ejemplo más, o por si acaso están un poco, por las dudas están un poco desorientados, en qué es lo que tienen que hacer. Esto es lo que necesito que ustedes liquiden o que hagan. Determinar, tomen los ejemplos que tienen en la guía, determinar los coeficientes únicos en base al balance, pero siempre hablando del régimen general, si tienen actividades dentro del régimen general. Lo que es regímenes especiales se tratan de acuerdo a lo que dice para cada régimen. Si es un profesional, tendré que tomar los porcentajes que dice para los profesionales. Si es construcción, tomaré los porcentajes que tengo para la construcción. Tomo montas netas, eso como netas de descuento, y tengo en cuenta luego la aplicación, sumo las ventas de las distintas jurisdicciones, los ingresos de las distintas jurisdicciones, y luego le aplico el coeficiente. Listo, por hoy espero las dudas, por favor, me las plantean en el foro, si están ocupados, porque estas últimas semanas está muy intensivo el tema de la utilización de la página, me las mandan por mail, ningún problema, les contesto, y si necesitan algún Zoom antes del jueves, me avisan, ¿sí? Vayan trabajando, cuanto antes me lo manden al trabajo mejor, van a tener un cuestionario para todos el día lunes, a las 7, ¿sí? De 7 a 9 tenemos el horario para el examen. Nos vemos, chicos, chao.